Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. El título de esta serie se llama así, Gigantes. Y eso es lo que vamos a estar hablando durante las próximas semanas, sobre los gigantes. Claro, no me estoy refiriendo a los gigantes físicos, al que algunos de ustedes somos bien altos en comparación con los demás. No estoy hablando sobre la estatura física, aunque la voy a mencionar como un recurso importante en la prédica de hoy, pero no estoy hablando sobre personas altas que hay en el mundo, porque a una persona más alta que haya en la tierra actualmente en vida no se compara con la fuerza y el impacto que los gigantes en la Biblia tenían y la misión que ellos en la tierra querían cumplir, que básicamente era interrumpir los planes de Dios a una nación protegida, amada, bajo la cobertura de Dios. Y ahora, si bien usted no es una persona hebrea, judía o israelita genéticamente hablando, usted ya pertenece por adopción al pueblo de Dios. Y en el momento en que usted le dijo que sí a Dios, usted se volvió parte de ese pueblo. Entonces, si hay enemigos que están en contra de ese pueblo, en un plano espiritual también hay enemigos que están oponiéndose al pueblo de Dios. Y ahí es donde usted y yo estamos. Entonces, sí hay gigantes, y no me voy a referir únicamente a gigantes físicos, me voy a hablar a otros gigantes. Y hoy en particular, como primer tema, quiero hablar sobre el gigante del miedo. Porque probablemente lo primero, la reacción principal, cuando una persona se enfrenta a un gigante o cualquier cosa que supera en tamaño y en dimensión a uno le entra cierto temor, cierto miedo. Puede ser natural, por supuesto. Hay cierto miedo o temor o asombro que nos viene cuando estamos delante de algo que es mucho más grande que nosotros. Y aquí no hablo de gigantes, ni de Satanás, ni mucho menos estoy hablando de entes espirituales. Estoy hablando de cuando estamos delante de algo que nos impacta y naturalmente hay asombro que se apodera de nosotros. A mí me pasa mucho cuando estoy delante del mar. No es que me dé miedo el mar o el agua, pero sí hay cierto asombro ante algo tan grande y lo pequeño que me siento delante de él. Probablemente aquí le pasa a alguno cuando está delante de un monte, de una sierra, de unas montañas, por ejemplo, o de un árbol que es tan majestuoso delante de sus ojos que uno se siente intimidado y inevitablemente piensa cosas como: ¿y si esto se cae? ¿Verdad? Las cosas cuando son muy grandes, asombrosas delante de nosotros, casi que por reflejo natural provocan ciertos sentimientos o emociones. Ahora llévelo también a un plano bíblico. Cada vez que los hijos de Dios se preparaban o se presentaban delante de circunstancias que parecían grandes, había asombro, había miedo, había temor. Y a pesar de que Dios actuaba, la primera reacción era esa. Aun cuando el pueblo de Dios está huyendo de Faraón, ellos tienen dos gigantes, uno delante y uno atrás. El enfrente es un gigante natural, es el mar, y no saben a dónde ir porque el mar lo tienen enfrente. El problema sería que retroceder, aunque pareciera la forma más natural, es que allí viene el Faraón con todo y su ejército. Ese es otro gigante. Así que están a punto de ser, por así decirlo, aplastados emocional y físicamente, mas Dios actúa y se encarga tanto del que tienen enfrente, el mar, abrirlo, como también del que tenían atrás, a Faraón, que lo estaba persiguiendo para poderlos matar y probablemente o regresarlos nuevamente al cautiverio. Entonces, muchas veces la primera reacción emocional cuando tenemos de gigantes enfrente es el miedo, y por eso quiero hablar esta mañana sobre el gigante del miedo. Y es que los gigantes tienen cierta anatomía que hay que recordar. Goliat probablemente es el más famoso bíblicamente hablando, aunque en la Biblia, según su descripción, no necesariamente es el más grande, no necesariamente es el más fuerte, el más poderoso. Hay otros mencionados en la Biblia también, y a lo largo de la serie probablemente voy a hacer mención de varios de ellos, pero hoy quiero hablar sobre este famoso gigante llamado Goliat. Goliat no se volvió famoso por su tamaño, sus dimensiones, a pesar de que eran impactantes.
La Biblia lo describe como una persona que, si traducimos las medidas que describen el tamaño de Goliat al día de hoy, estamos hablando de una persona que alcanza entre 2,80 y 3 metros. Una persona cuya armadura pesaba más o menos 125 libras. Si traducimos a tiempos actuales las medidas del peso de su armadura, solamente la punta de su lanza más o menos pesaría como 25 libras nada más. O sea que si era una persona naturalmente intimidante, tan intimidante que durante 40 días desafió al ejército entero de Israel, 40 días, y ninguno de ellos se atrevió a enfrentarlo. O sea que su anatomía naturalmente era grande, pero aún así hay más grandes, pero este sí se convirtió en famoso. Ahora, no se convirtió en famoso por su tamaño, por su grandeza, se convirtió en famoso por dos razones. El primero, a pesar de que podemos especular que todos los gigantes en la Biblia se oponían a la presencia de Dios, este se atrevió a desafiar el pueblo entero, pero fue desafiado no por un soldado, sino por un joven muchacho adolescente que no tenía una armadura como el resto de soldados, sino que tenía en su mano una honda y una piedra, y guardada 4 más por cualquier cosa, porque la Biblia describe que toma 5 de ellos. Curiosamente, después, si vemos las escrituras en primer libro y segundo libro de Samuel, podemos descubrir de que Goliat también tenía parentesco con 4 gigantes más. Así que si se salían esos 4 más, ahí tenía David una piedra para cada uno de ellos. Lo importante es que se convirtió en una persona probablemente más famosa en términos de la biografía de los gigantes bíblicos. Es más, hay personas que nunca han abierto una Biblia, pero usted escucha que dicen: eso es como David contra Goliat. Se sabe la historia, por lo menos se sabe en la parte más épica de la historia de estos dos personajes. Pero hay una tercera cualidad en la anatomía del gigante. Aparte de que era grande, realmente era fuerte. De hecho, hay un gigante que está descrito como una persona que tenía 6 dedos en cada mano, en los pies, porque dice que tenían 12. O sea que definitivamente, aparte de ser grandes, fuertes, eran feos. Pero este gigante bíblicamente tiene una cualidad que David destaca en 2 versículos en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Era incircunciso. Ahora, para los que les gusta la hermenéutica bíblica, saben que cuando hermenéuticamente se lee un texto y cerca del contexto de esa misma historia se repite algo, se dice 2 veces, es porque intencionalmente hay que leerlo con más énfasis. Hay que entender qué es lo que Dios está tratando de mostrarnos, para que el Espíritu Santo haya marcado 2 veces eso. Y en el contexto de la historia o descripción de este hombre, David mismo se refiere a él como una persona incircuncisa. Ahora no quiero entrar a explicar anatómicamente qué significa eso, porque no es el lugar para hacerlo, ni mucho menos es agradable. Pero sí les puedo decir qué significa en un plano espiritual. Este gigante no pertenecía al pacto de Dios, estaba fuera de la cobertura de Dios. Y mientras todos en el capítulo 17, primer libro de Samuel, estaban traumados por el tamaño del gigante, probablemente viendo hacia arriba, David, siendo un joven muchacho que no se comparaba su estatura a la del gigante, se fija en algo mayor. No se fija en lo físico, sino se fija en lo espiritual, y dicen: nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Ese pueblo y ese gigante es incircunciso, no está bajo el pacto de Dios. Él le presta atención no al tamaño del gigante, sino al tamaño de su fe. Y eso es lo que hace la diferencia. No la piedra, no la onda, a pesar de que haber sido pilísimas para poder agarrar una piedra y a la primera tirarla y golpearlo como lo golpeó y derribarlo como lo hizo. Lo impresionante de la historia de David al principio de la historia es ver cómo él no fue aterrorizado por el tamaño del gigante, sino que se dio cuenta de una cualidad que aparentemente a toda una nación se le olvidó, incluyendo el rey Saúl. Este es incircunciso. Este no es hijo de Dios, no es hijo del pacto. Este no tiene la cobertura, mas yo sí la tengo. Esa convicción fue la que hizo totalmente una diferencia
en la vida y en la historia de David y Goliat. Yo quiero hablar sobre 3 puntos importantes relacionados con el inicio de esta serie, que creo que van a marcar todavía más lo que Dios quiere hablarnos. El primero es que el miedo paraliza siempre antes de destruir. El miedo detiene a cualquier persona. El miedo es paralizante. Cuando una persona se expone delante de un gigante, le tiene miedo, le paraliza cualquier objetivo, cualquier dirección, cualquier fuerza, cualquier ímpetu que una persona tenía. Y eso es lo primero que vemos que ocurre en el corazón de la nación de Israel, de todo el ejército que están delante de los filisteos y de ese Goliat ahí en ese valle, y no pueden hacer nada, no solamente 1, 2, 3, 4 noches, ni siquiera una semana, sino 40 días. Tiene paralizado por completo al pueblo de Dios. De hecho, si leemos el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, si me lo pueden colocar, dice así: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, está hablando de Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. Este lugar donde ellos están no es cualquier lugar. Cuando usted lee al principio del capítulo 17, donde ocurre este lugar, recuérdese que todas las cosas ocurren en 3 dimensiones: personas, lugares y tiempos. Este lugar se llama Efes Damim. Y Efes Damim, que es el lugar donde están acampando ellos y donde se está ocurriendo una guerra que, si pudiéramos hablar geopolíticamente el día de hoy, ¿sabe cómo sería esa guerra? La Guerra Fría. Porque no dispararon ningún arma, no existían, pero hagamos de caso. No dispararon ninguna arma una contra el otro, no hubo bomba atómica, ¿verdad? No lanzaban flechas, ni lanzas, nada, sino 40 días solo había intimidación constante. Eso fue una guerra fría de 40 días entre 2 naciones, los filisteos contra Israel. Muy parecido a la Guerra Fría que ocurrió entre los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética. Tensión política total. Yo te tiro o vos me tirás. Yo tiro primero y si vos tirás yo reacciono. Y así se mantuvieron décadas Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues eso no pasaron décadas, pero sí pasaron 40 días de intimidación total. Solo que aquí el factor intimidante lo provocaba no solamente el ejército filisteo, era el gigante que estaba ahí provocándolo y retando diariamente si había uno que se atreviera en contra de él. Y por si fuera poco, no solamente los desafía y los reta para ver quién se atreve, sino que además blasfema en contra de Dios. Y esa blasfema, esas palabras que él dirigía en contra del Dios de Israel, no provocó que ninguno de ellos se levantara valientemente para ir en contra de ese gigante. 3 metros enfrente de ellos, 3 metros de estatura, 100 libras de armadura, 25 libras solamente en la lanza, en la punta, ni siquiera la lanza completa. Este hombre era un hombre intimidante. Estaba paralizado de miedo, todo un ejército a causa de un gigante. Mire lo que puede llegar a ocurrir en una nación cuando se enfocan en los gigantes que tienen delante de ellos. Muchos creyentes hoy siguen vivos, pero están detenidos emocionalmente por el miedo. ¿Cuántos de nosotros no hemos en algún momento sido paralizados por el miedo y no nos atrevemos a hacer nada? ¿Por qué? Porque tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a perder, tenemos miedo a que no va a ser suficiente, y eso muchas veces nos paraliza. La parálisis causada por el miedo ahoga la fe de los hijos de Dios. Y hay otra cosa importante sobre el miedo. El miedo siempre va a exagerar el tamaño de tus problemas. Siempre. Cuando tú tienes miedo, siempre va a sobredimensionar los problemas. En consejería pastoral, consejería bíblica, hay algo que se enseña, que se aprende y luego se enseña a las personas. Y la razón por la que es importante que el consejero, el pastor o la persona que está ayudando a una persona, una pareja, una familia, esté fuera de la dimensión del problema, es porque cuando tú estás dentro de ellos, siempre tu realidad se va a magnificar. O sea, la persona que está sufriendo el problema tiene metafóricamente
una lupa delante de él, y es como que yo la pusiera aquí delante de esta Biblia que yo tengo enfrente. Voy a ver dentro de esa lupa las palabras que están resaltadas o que están frente a esa lupa, magnificadas, son mucho más grandes de lo que realmente son. El consejero, el pastor, el buen amigo que ayuda a los demás, es aconsejable o recomendable que esté fuera de la visión de la lupa, porque de lo contrario va a ver con la misma perspectiva que el otro el problema. El miedo no solamente te paraliza, sino que siempre va a hacer que veas tus realidades, tus problemas y conflictos mucho más grandes de lo que realmente son. Y por eso es importante que nosotros recordemos quién está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios es mucho más grande que cualquier problema gigante, miedo, rechazo, fracaso, insuficiencia, diagnóstico que a ti te puedan dar. Dios siempre es más grande. Entonces, por eso cuando nosotros cantamos canciones como las que cantamos hace un ratito, no cantamos la estrofa, cantamos el coro, pero Dios es más grande, Dios es grande, Dios es todopoderoso, es el creador del universo. Entonces, uno de los primeros recordatorios de fe que una persona que asesora, que ayuda a otras personas en el plano espiritual debe decir es: pero Dios es más grande. Entonces, recibes una mala noticia, algo te impacta, Dios es más grande, ¿verdad? Y hasta que no entiendas esto, vas a caer en el peligro de como muchas personas están derrotadas por batallas que muchas veces nunca ocurrieron. Ese pueblo de Dios, ese pueblo que estaba ahí paralizado por el miedo, ellos básicamente después del día, yo no sé si llegaron al día 40 pensándolo, pero yo me imagino después del tercer, cuarto día, ellos ya habían declarado la batalla perdida. De hecho, a mí me sorprende que permanecieron tantos días acampando ahí. ¿Por qué Saúl no agarró a su ejército después del día sexto, séptimo, y que nadie se atrevía a pelear, y mejor se regresaron a sus casas? Permanecieron 35, 30, 25, 20 días más a partir del momento en que probablemente alguno dijo: esta batalla ya la perdimos. Ya la habían dado por perdida. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces están derrotadas y ni siquiera han peleado. ¿Por qué? Porque el miedo te paralizó. Recuerda cuando los discípulos estaban en la barca y miran a Jesús, lo primero que hacen es quedarse paralizados ante el miedo de ver a Jesús. En ese momento no lo identifican y creen que es un fantasma, y no se atreven a caminar en el agua. ¿Por qué? Porque están paralizados por el miedo, excepto uno, que en lugar de ver el miedo, en lugar de enfocarse en el terror que había dominado su corazón, en lugar de ver el viento y las olas, fijó su mirada en Cristo. Y entonces es el único de 12 que se atrevió a dar el primer paso. Uno de 12, ese es un 8%. O sea, solo un 8% de las personas que estaban en la barca se atrevieron a creer. Si me lo dice al día de hoy, yo creería que sigue siendo la misma estadística. Yo creería que de cada 100 más o menos varones, hombres, mujeres de Dios, hay por lo menos un 90, sino más por ciento de personas que están paralizadas y que no se han atrevido a dar un paso de fe porque todavía están paralizados por el miedo. Ni siquiera han peleado y ya dieron por perdida la batalla. Entonces, cuando tú estás dentro de un conflicto, estás en una circunstancia, lo primero que el miedo va a querer hacer es paralizarte, que no actúes, que no camines, que no ores, que no le creas a Dios, sino que te paraliza la fe. Y por eso muchas personas, cuando están delante de la crisis, ¿sabe qué hacen? Se abstienen de todos los hábitos espirituales que antes tenían. El miedo les provoca: ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero adorar, ya no voy a levantar mis manos, tengo miedo. La escasez inundó mi miedo. Entonces yo ya no me voy a atrever a hacer nada de lo que hacía antes. No ofrendo, no doy, no ayudo, no sirvo, nada, porque el miedo muchas veces va a paralizar tu caminar con Dios. Ese es un gigante. Y no tiene que llamarse Goliat, puede tener otros nombres. Puede tener un diagnóstico, puede ser una situación, una crisis financiera, puede ser un asunto relacional con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Puede ser un conflicto interno, aún psicológico. Todo eso es un gigante que tú tienes enfrente. Y la parálisis va a hacer que muchas veces ni siquiera te atrevas a pelear o a luchar, porque el miedo te tiene detenido
como tenía todo el pueblo de Dios delante de los filisteos. Usted se tiene que aferrar a promesas como Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. Eso significa que hay temor, ¿no? Pero Dios lo quiere quitar. Pero no lo quita solo por quitarlo, sino que lo quita con una afirmación: yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios no se limita a decirte: no tengas miedo. Ese es el consejo que a veces decimos nosotros: no tengas miedo. ¿Por qué no decimos la otra parte? No tengas miedo, porque Dios está contigo. Seres humanos queremos a veces quedarnos solamente con el quitar. Dios no solamente quiere quitar y administrar la parte emocional, la quiere sustituir por una afirmación positiva. Te quito el miedo y te afirmo que yo estoy contigo. Y eso lo hace no solamente aquí, sino que lo hace a través de cada vez que el pueblo de Dios se queda paralizado delante de las circunstancias. De nuevo, vamos otra vez cuando el pueblo de Dios está delante del mar, está paralizado. Este versículo no está en el contexto de esa historia, estamos leyendo Isaías, pero Dios actúa de todas maneras igual. Le dice a Moisés que extienda su vara que está delante de él, y con esto, a través del asombro de lo que Dios hace, les quita el miedo, porque créame que si no hubiera administrado en el miedo del corazón del pueblo de Dios, no hubieran atravesado, aunque se partiera el mar, no lo hubieran cruzado. Y si somos honestos, nos hubiera costado a nosotros hacerlo, porque hubiéramos dicho: ¿y a qué hora se cierra esto? Entonces Dios tuvo que no solamente trabajar en el mar, tuvo que trabajar en el corazón de millones de ellos que estaban delante del mar, para que se atrevieran a cruzarlo. Si no, usted y yo hubiéramos pensado lo mismo: ¿en qué momento se cierran estas paredes de agua y nosotros quedamos aquí, puros bubble guppies, abajo del agua, ¿verdad? Y no iban pataletas ni snorkel ni nada, así que ahí estaban listos para morir. Pero Dios trabajó en ellos el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo se alimenta siempre de lo que tú consumes diariamente. Todo lo que tú consumes alimenta el miedo. Así como nosotros comemos palabra de Dios para alimentar nuestra fe, también hay otro alimento que puede no alimentar nuestra fe, sino que sustituir con este alimento, nutrir el miedo. Cosas como, por ejemplo, las noticias. No estoy diciendo que deje de escucharlas, pero las noticias son expertas en provocar terror o pánico en una persona. Lea una publicación cuya noticia o información infunde miedo en las personas y lea los comentarios: ay no, mejor no salir. Ay no, qué miedo cómo están las cosas el día de hoy. Y no estoy diciendo que esa no es la realidad, solo estoy tratando de que se dé cuenta cómo un mensaje, una información puede provocar terror en el corazón de muchas personas. Y eso lo vimos nuevamente en otra historia magnífica de la Biblia, cuando los líderes mandan a espías a ver la tierra prometida. Y ellos estaban a punto todos de entrar y tomar la tierra prometida. Ya les habían dicho 40 años: ahí hay leche, ahí hay miel, esta es tu tierra, tu territorio por herencia. Yo me imagino que todos ya estaban pensando: la casa la voy a pintar de blanco, le voy a poner piscina, le voy a poner acá, aquí va a estar tu cuarto, así vamos, no sé. Me imagino cada uno de ellos pensando en: vamos a sembrar esto, vamos a sembrar lo otro. Pero vienen los espías con un mensaje, con una información: hay gigantes. Hay gigantes. 2 espías. Bueno, mandó varios, pero 2 vienen y dicen: no, pero no nos llenemos de miedo. No nos llenemos de miedo. Nosotros podemos, Dios está con nosotros. Pero los otros: hay gigantes. Es más, comparado con ellos nos vemos como langostas, así como grasshoppers, gracias, saltamontes chiquititos a la par de ellos. Probablemente muchos teólogos coinciden que había una exageración ahí, probablemente alegórica. Pero ahora todos dicen: hasta aquí vinimos 40 años después para ver gigantes delante de nosotros. Todo porque decidieron escuchar el mensaje negativo de malos informadores, que lo único que se enfocaron fue en los gigantes y no en la tierra que tenían delante de ellos. Pero eso lo voy a dejar para otro domingo, si no se van a acabar mis mensajes. Entonces, lo primero es que el miedo paraliza.
muchas veces antes de moverte. Segunda parte sobre los gigantes y cómo trabaja en el miedo en el corazón de las personas es que la voz que más escucha usted siempre va a definir sus reacciones. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe y el oír? Que la fe viene por el oír. Pero, ¿oír qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Voy a hablar sobre eso un ratito, pero primero libro de Samuel, regresando a la historia de David y Goliat. El primer libro de Samuel, otra vez capítulo 17, pero ahora el versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo, o sea, Goliat, por la mañana y por la tarde, o sea que iba a almorzar. O sea, salía a la mañana después de desayunar, de plano que le entraban bien. ¿Usted se imagina el plato de comida de ese hombre? Para mantener ese tamaño, ¿ya? Se hace lo que cuesta llenar un adolescente, va. Imagínese lo que significa llenar a un gigante. Todos viendo a Nando, va. No, yo no dije Nando. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. No, imagínese, dice, iban a la mañana y luego dice, y por la tarde. Bueno, y así lo hizo durante 40 días. O sea, Goliat hablaba todos los días. Goliat no es un gigante que se encontraron por ahí, se desviaron y se fueron por otro lado. Fue un gigante que 40 días acosó la fe de un pueblo entero. Entonces Goliat aquí representa también un problema, un conflicto que tú atraviesas todos los días. Algo que tú quisieras que al día siguiente, al amanecer y abrir tus ojos, no vuelva a aparecer. Probablemente esa era la esperanza de ellos. Irse a dormir y al día siguiente, al salir al valle otra vez, después de desayunar sus huevitos y sus frijoles, que no estuviera el gigante. Y que sí, ahí está otra vez. Probablemente se retiraban, almorzaban y la tarde y otra vez ahí estaba. Esa es aquella circunstancia, aquella situación que tú quisieras hoy en la noche cerrar tus ojos, irte a acostar y que mañana lunes no apareciera. Pero si somos honestos, cuántas cosas que nosotros al cerrar nuestros ojos al dormir, que quisiéramos que no vuelva a estar a ese mismo problema viejo, no viejo problema, sino viejo problema, problema viejo, no aparezca y nuevamente está ahí a la par suya. Pero si eso es marido, ¿va? Usted quisiera que no esté y ahí está otra vez. Así va. Eso lo fue para despertarlo un ratito yo. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque los problemas de la vida, cuando se presentan como gigantes, como realidades grandes, conflictos grandes, no siempre desaparecen del todo. Hay días que te va a tocar pelear. Hay días que te va a tocar entender la realidad de lo que tienes enfrente, pero también entender y recordar a quién tienes dentro de ti. Y ese es Dios. Entonces el miedo crece cuando tú escuchas repetidamente voces equivocadas. Entonces ellos venían y escuchaban solamente la voz de Goliat. La escuchaban constantemente, todos los días, en la mañana, en la noche. Todo lo que usted está escuchando o está alimentando su fe o lo está ahogando. Entonces, por eso las esposas son ayudas idóneas, ¿verdad? Mi esposa a veces cuando digo algo negativo me dice, pero recordá quién está con nosotros. Eso es real lo que acaba de pasar ahorita, porque de verdad pasa constantemente. Nos recordamos mutuamente quién está con nosotros. Y a mi esposa le agrada también cuando yo hago esas afirmaciones de fe y espirituales en nuestra casa. Porque usted cree que solo porque uno es pastor o siervo de Dios, los problemas no tocan las puertas de nuestro hogar. Ningún siervo de Dios, ningún hijo de Dios está exento de conflictos y dificultades. Todos las tenemos. La diferencia es a qué prestamos más atención y qué dejamos que se siembre en nuestro corazón. Sí, a veces el primer impacto de la noticia es fuerte. Y es humanamente normal reaccionar de la manera que reaccionamos. Es normal. Lo que sigue después y lo que alimentas a diario es lo delicado. Ellos alimentaban a diario la voz de un Goliat que les decía, ¿quién se atreve contra mí? Entonces, no escucharlo una vez, sino que escucharlo 40 días seguidos, mañana y tarde, ya es suficiente para que la fe de esos hombres estuviera
apagada completo. O sea, Israel escuchó tanto a Goliat que terminó creyéndole más al gigante que a Dios. Y eso es lo que pasa cada vez que escuchamos más las noticias, más la realidad que a Dios mismo. No estoy diciendo lo que ser un ciudadano irresponsable que ignora los acontecimientos actuales. Solo estoy diciéndole que cada vez que escuche uno o conozca algo que pasa, siempre recuerde quién está con usted. Romanos 10:17, si me lo pueden poner. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene por el oír, pero ¿sabe qué? El miedo también, no la palabra de Dios. Pero así como la fe puede venir por el oír, el miedo también por aquello que le prestamos más atención. Por eso quiero dejarlo con esta idea. El gigante más grande que usted podría tener ahorita podría estar haciendo tienda de campaña y acomodándose dentro de su propia cabeza. El gigante más grande no lo tiene enfrente de usted de manera física. Probablemente el gigante más grande que nosotros, el más peligroso, podría ser la voz equivocada que ya dejamos que nos marque, que nos diga: no vas a poder, sos un irresponsable, sos un perdedor, va a ser imposible que puedas alcanzarlo, jamás vas a lograr esa meta, nunca se cumplirá ese sueño. Y a veces esa voz es interior, pero a veces tristemente proviene de gente que ya permitimos que nos lo repitiera tantas veces que se quedó grabado en nuestra mente. Por eso, cuando a veces nuestros hijos, no me estoy refiriendo a los míos, sino de todos nuestros, cuando nuestros hijos traen delante de nosotros grabada en su mente o en su corazón la voz de un compañero, una compañera, aquel amiguito o amiguita que le trata de meter una realidad que no es compatible con nuestros principios, nuestros valores, mucho menos nuestra fe, nuestro trabajo es hacer una limpieza comunicativa inmediata y decirle: lo que te dijeron no es verdad. Tú eres un hijo de Dios, eres amado de Dios, eres amada de Dios. Lo que sea que te dijo esa persona no puede tener mayor autoridad que lo que te dicen tus papás. Pero si no lo escuchan de nosotros, nuestros hijos van a creer que tienen mucho más realidad, más verdad, mucho más verdad lo que nos dicen en el colegio, en la escuela, que lo que me dicen mis padres en el hogar. Sobre todo si ellos escuchan 40 días lo mismo y de su boca solo escucharon en una ocasión. Le dijeron 40 días seguidos: eres feo, eres fea. Y en su casa usted solo una vez de esos 40 le dijo: eres guapo, eres linda, eres hermosa, eres princesa de Dios. Entonces, ¿qué escuchan más nuestros hijos? ¿Qué escuchan más nuestras esposas? ¿Qué escuchan más nuestros cónyuges? Perdón que lo diga así, pero muchas de las infidelidades matrimoniales es porque alguien escuchó fuera de casa lo que no escuchó dentro de casa. No estoy insinuando de que va a haber infidelidad matrimonial siempre, pero tristemente hay gente que recibe más aplausos afuera de su hogar que dentro de su hogar. Y algunos tal vez generacionalmente fueron criados por padres así, porque la generación atrás de ellos también lo hicieron. Rompa con eso, rompa con eso. Es que en mi casa no me abrazaban, no me besaban, es que sí, pero rompa usted con eso. El hecho de que sus padres no eran afectuosos no le da a usted autoridad para que deje de serlo con los suyos. Rompa con esas malas costumbres. Muchas de las cosas que pasan en nuestro hogar no son maldiciones generacionales, son decisiones tontas que nosotros a veces mismos tomamos. No estoy enojado. Juan 10:27. Juan 10:27 dice: mis ovejas, usted es oveja del pastor, usted es oveja del pastor de Jesucristo, pues no mío. Yeah. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este no es un pastor humano, este no es el pastor que le está predicando cualquiera que usted ve por televisión. Este es el pastor de pastores, Jesucristo, diciendo: ellas oyen mi voz. ¿Por qué? Porque el pastor sabe que si las ovejas no escuchan constantemente la voz auténtica, genuina, única de su pastor, le van a hacer caso a cualquiera que se acerque delante de ellas.
las va a robar o va a abusar de ellas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con el contenido audiovisual, personal, relacional que tus hijos están escuchando. Por eso lo dije al principio de esta prédica o de esta serie. Esta es una guerra. Y si hay una batalla espiritual ocurriendo alrededor de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. La cobertura del Espíritu Santo es importantísima. Y David sabía perfectamente bien, este gigante es incircunciso, no tiene cobertura. Nosotros sí. La circuncisión no era un asunto médico nada más, no era un asunto de higiene, no era un asunto físico, era un asunto del corazón. A nosotros, en el nuevo pacto, en este pacto que estamos nosotros, no necesitamos circuncidar nuestros cuerpos, pero sí, como lo afirmaba Pablo, circuncidar el corazón. Somos hijos de Dios. Número 3, la última. David, veía a Dios más grande que el gigante, y eso es importante. Veía más grande a Dios que al gigante que tenía enfrente. Y por eso David dijo, primer libro de Samuel 17:45, en el versículo 45 él dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. O sea, se debería súper armado, ¿verdad? ¿Dónde cabía todo eso? A saber. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Usted y yo vivimos en la era de Cristo y del Espíritu Santo y de la iglesia. A nosotros nos fue confiada una llave de autoridad que se llama el nombre de Jesús. En este contexto cultural, histórico y teológico, para ellos era el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aunque usted lo puede seguir invocando, usted y yo tenemos ahora un nombre que al invocar ocurren cosas grandes. De los discípulos iban y se encontraban con un problema, un gigante. No podemos orar por cualquiera, no todos nos hacen caso. ¿Cómo funciona esto? Estoy parafraseando, por supuesto, conversaciones y frustraciones que probablemente los discípulos tenían. Entonces Jesús los mandaba en su nombre, en mi nombre. O sea, Él les remarcó la importancia de mencionar el nombre de Jesús, pronunciarlo, para ver los resultados espirituales que ellos estaban buscando. Hasta el día de hoy, eso sigue vigente. Usted puede invocar el nombre de Dios, por supuesto que hágalo. No estoy diciendo que no, sería torpe de mi parte decir no invoque el nombre de Dios. Pero le estoy diciendo que a la iglesia le fue confiada una llave de autoridad, que es el nombre de Jesús. No le dé más tamaño a las cosas malas, a las maldiciones, a las cosas que el enemigo provoca en su vida espiritual, que al nombre de Dios. El nombre de Dios es más grande. Yo creo que le conté la historia a usted. Con esto voy terminando. Me voy de una vez a las lecciones finales, pero quiero contarle una historia. Yo sé que he contado este testimonio, pero creo que tengo rato de no contarlo aquí. Y si no, pues escúchelo otra vez, ¿verdad? Ya como que es primera vez que lo oí. Hubo un tiempo en que yo viajaba mucho al interior de la República con un grupo musical evangelístico al cual yo pertenecí varios años. Nunca he calculado la cantidad de años, pero sí fueron varios. Y a este amigo mío, que era el director de la banda, muy reconocido en el interior de la República, especialmente en el occidente, él se llama Renato Calvinisti, es un gran amigo mío. Por su música, por su estilo musical, el carisma que él tenía, y por alguna razón las radios ponían mucho su música en el occidente. Y nos invitaban constantemente a la banda y a mí a ir a ministrar, a predicar. Muchas veces eran conciertos evangelísticos, musicales, conciertos, pero con la misión evangelística, que la gente entregara su vida al Señor. Yo creo que él hasta el día de hoy tiene un gran llamado y Dios lo usa mucho en esa dimensión. Pero me acuerdo que una vez, en lugar de hospedarnos en un hotel, nos preguntaron que si nos podían dar una casa. Y la casa que nos dieron para nosotros, estaba exclusivamente para nosotros. Creo que estoy recordándolo bien porque fue hace tantos años. Mi memoria está un poquito
borrosa en este aspecto, pero fue hace tantos años. Pero me recuerdo que nos metieron en esta casa y nos hicieron tomar los cuartos que estaban disponibles para nosotros y que cada quien lo eligiera. El asunto es que había un cuarto que estaba lleno de imágenes y cuestiones, ni siquiera eran religiosas alegadas al cristianismo, o sea, eran cosas extrañas. O sea, ni siquiera eran de las que usted y yo estamos acostumbrados a ver en el contexto religioso cristiano, sino que eran extrañas, cosas raras. El tema es que nadie quería dormir en esa habitación. Yo tenía tanto sueño porque habíamos viajado, creo que eran 7 horas y media de viaje. Habíamos tocado creo que 3 presentaciones y eran, después de la cena, tal vez eran las 9, 10 de la noche que nos había metido ahí. Yo lo que quería era una cama y una almohada. A mí los lujos en ese momento no me preocupaban tanto, y mucho menos las cosas que estaban alrededor mío. Mientras todos estaban diciendo que no querían esa habitación, yo les dije: ¿cuál es la que nadie quiere? Esa es la mía, váyanse todos de acá. Yo dormí tranquilo, nada perturbó mi sueño, estaba muy... ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está conmigo y el que está en mí que el que está en mi contra. A mí no me importó. La pregunta que todos me hicieron en el desayuno es: ¿cómo dormiste? Perfectamente bien. ¿Eso significa que yo permito que todo eso entre en mi vida? Por supuesto que no. Pero yo sabía que en paz me estaba acostando, en paz me iba a acostar, en paz me iba a dormir, y asimismo también en paz me desperté. Entonces usted tiene que vivir confiadamente, sabiendo que si hay gigantes, si hay oposición, si hay Satanás y si hay demonios, pero también hay un Dios, hay un Cristo y hay un ángeles que son 1000 veces mayores, más grandes, más fuertes y más poderosos. La pregunta es: ¿qué alimenta usted? ¿Su fe en lo primero o su fe en lo segundo? Porque lo que usted alimente de eso va a determinar muchas veces su caminar con Dios. 3 lecciones quiero dejarle en su corazón, al mismo tiempo de motivarlo a que no se pierda todo lo que voy a estar predicando en esta serie, porque esta es solo la antesala de los mensajes que vienen los próximos domingos en cuanto a esto. No puedo predicar todo lo que Dios quiere hablar en un solo domingo, en una sola predica. Esto es solamente la antesala de las cosas que vamos a estar en el plano espiritual aprendiendo los próximos domingos. O sea, no he logrado terminar todavía, pero aquí hay 3 lecciones en cuanto a este mensaje. Número 1: un hombre con fe puede cambiar la atmósfera de una nación, y meta ahí, de una casa, de un hogar, de un matrimonio, lo que sea, lleno de miedo. Uno se necesita. Se necesitó de solamente un joven, un muchacho que, por cierto, ni siquiera iba a pelear. Iba enviado en obediencia por su papá a dejarle comida a sus hermanos que estaban peleando. Me imagino que en la casa dijeron: 40 días y no han regresado, llévale sus panes, llévale sus panqueques. Entonces viene David y él va en obediencia a su papá. Él no está pensando: yo voy a ir a pelear. Él llega y se entera de lo que está ocurriendo alrededor suyo y le sorprende, no el gigante, sino: ¿y todos ustedes contra él? Y nadie aquí se ha atrevido 40 días. A ver, voy yo. Entonces le dan un permiso espiritual extraño. Saúl, como diciendo: sacrifiquemos a este muchacho y así me quedo con todo mi ejército. Le dan el permiso, pero le dicen: pero antes de salir, aquí te confío mi armadura. Y se la quieren poner, y él, todo incómodo, ni siquiera se puede caminar, no se la coloca, o sea, se la trata de colocar, pero es tan pesada. Es un muchacho, es un joven que dice: yo no puedo contra esto. Solo con mi onda, una piedra, pero mayormente la presencia de Dios conmigo es suficiente. Porque tú te puedes colocar toda la armadura que el mundo te da, todas las fórmulas, todos los libros, todas las cuestiones. Si no te envistes del Espíritu Santo, estás peleando desprotegido. Entonces él sabía que su protección no provenía de los escudos, no provenía de las armas, él provenía de Dios. Segundo, muchos gigantes no mueren o no han muerto porque lo estamos alimentando demasiado. Les estamos prestando demasiada atención, les damos atención tan diaria que ya están tan grandes. Todo lo que usted habla, todo lo que usted comenta, lo que usted le cuenta a los demás, hasta los chismes, están alimentando el gigante. Corte, no corte su lengua, corte esos mensajes, corte esas palabras, corte con esa comunicación.
Hablamos demasiado de los gigantes y cuanto más hablamos es como que más crecen, ¿verdad? Y cuando más medita usted sobre el temor, más crece el temor. Y número 3, la última lección: tu gigante puede ser el escenario de tu mayor testimonio. Porque hasta el día de hoy, el testimonio más grande que David pudo contar en vida y ahora en muerte seguimos recordando, fue de cómo Dios venció al gigante utilizándolo a él y catapultó con eso su llamado y su ministerio y su futuro reinado. O sea que todas las cosas que tú estás pasando, esos gigantes, esas tribulaciones, esos conflictos psicológicos, financieros, de salud, lo que sea que estás viviendo, puede convertirse en la plataforma de tu llamado y tu ministerio algún día, como fue el de David. Todo depende de las decisiones que tomes a partir de hoy. Cierra tus ojos unos instantes, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sé que alrededor de nosotros hay gigantes presentados o manifestados de diferentes maneras. Somos tus hijos, Señor, y necesitamos tu misericordia, tu gracia en este momento. Necesitamos un auxilio tuyo inmediato. Esos gigantes están provocando que no nos atrevamos a tomar decisiones importantes que pueden tener impacto en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro caminar contigo, hasta en nuestros llamados. Porque nos hemos enfocado en lo imposible, nos hemos enfocado en los nos, nos hemos enfocado en todo lo que está alrededor nuestro y quizás por error, Señor, y porque somos humanos, las hemos sobredimensionado. Hoy, Señor, humildemente te pedimos perdón y queremos reconocer, Señor, aquí en tu casa, que el Dios a quien seguimos, el Dios a quien adoramos y el Dios a quien servimos es el Dios soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, a quien no se le puede interponer nada ni nada que pueda llegar a oscurecer o reducir el tamaño de lo que tú realmente eres. Así que en el nombre de Jesús, hoy entregamos nuestros miedos, nuestros temores delante de ti. Los entregamos, Señor, porque tal vez se han apoderado de nuestra fe, se apoderaron de nuestros pensamientos y aún tal vez hasta de nuestra comunicación. Hoy entregamos, Señor, esos temores a tus pies. Nos despojamos de ellos, así como David se despojó de una armadura que no le iba a servir para nada, de métodos humanos que no iban a tener ningún impacto en su llamado. Los quitamos, Señor, y con total honestidad y transparencia nos ponemos delante de ti diciendo: Señor, tú estás con nosotros y mayor eres tú, Señor, que está aquí con nosotros, viviendo en nosotros, que cualquier circunstancia que esté alrededor nuestro o delante de nosotros, aun si ha permanecido ahí durante 40 días o 40 semanas o 40 meses. Hoy en el nombre de Jesús creemos, Señor, en ti más que en cualquier oposición. Que tu voluntad prevalezca, que tu voluntad se cumpla siempre en nuestras vidas. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta serie confiadamente a través de la palabra y lo que tú vas a hablar a nosotros, nos va a preparar, nos va a transformar de estar aterrorizados o atemorizados y paralizados a ser conquistadores, creyentes, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.